Que el Señor le bendiga en este día a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y gracias al Señor por la bendición de poder compartir la palabra del Señor. Este es el último jueves de febrero. Amén. Y pidiendo al Señor que Él no solamente ayude ahí a los jóvenes que van a entrar a clase en marzo, sino también a los papás, a cada uno que tiene una responsabilidad ahí, ya terminando el periodo de vacaciones, al pedirle al Señor por los hermanos que viajan o que vienen de regreso, y nosotros seguimos escudriñando la palabra del Señor en Hebreos, y hoy continuaremos con este impactante capítulo 12 que realmente es una joya, en realidad la veo así por todo lo que nos va mostrando. Y hoy veremos el corazón de los que rechazan a Dios. En algunas Biblias dicen los que rechazan a Dios, ya esta porción de las Escrituras. Y vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 12, desde el 15 hasta el 17, ¿ya? Desde el 15 hasta el 17, ahí usted si tiene una Biblia a la mano y quiere tenerlo ahí para ir corroborando lo que leemos o leerlo ahí desde la pantalla, si es que usted ahí está en algún computador. Dice así la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias le doy por la bendición que usted nos da cada día jueves de poder escarbar y buscar lo más precioso de la palabra suya, Señor. Sé que esta palabra es bendición porque viene de usted y yo ruego que usted añada de esa bendición en la aplicación de esta palabra a cada uno de nosotros. Le doy gracias, Señor, porque usted es bueno y su bondad es para siempre. Santifíquenos, perdónenos, perdone nuestras fallas, nuestros errores, pero ayúdenos a hacer su voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Comenzando con este verso 15 que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En la traducción lenguaje actual dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios, tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño, sería como una planta amarga que los envenenaría. ¿Sabe? Me gustó esta traducción de la lenguaje actual porque habla de alejarse del amor de Dios. Y la verdad, hermanos, que aquí nos llama a tomar la posición de un vigilante. No dejen, mirad bien, dice la tradicional, no dejen que nadie, estén vigilando. Y el vigilante tiene la responsabilidad, ¿ya?, de mirar con atención. Eh, esta palabra, dice, da la connotación de como mirar desde arriba, ¿ah?, como un observatorio, y dice ahí, tiene el compromiso y la responsabilidad de la observación atenta y solícita. Así lo definía ahí en un diccionario. Y esto es mirar con atención, mirar con responsabilidad. Usted se ha fijado y ha procurado mirar los que están alrededor de usted en la congregación. Una de las cosas hermosas que hemos notado en este tiempo, el amor de aquellos que se están congregando y la preocupación por los que están llegando. Porque realmente le doy gracias al Señor por todo el grupo de hermanos que hay.
y tener cuidado. Ya el martes veíamos un buen grupo de hermanos en la oración y me hablaban ahí, me decía mi esposa, lo bueno fue antes de empezar el culto, empezamos a las 7:30, unos minutos antes, se veía el grupo de hermanos conversando unos con otros como una familia. Entonces hay que estar atento, mirando lo que está pasando a nuestro alrededor. Y este versículo habla de esta expresión, no sea que alguno deje de alcanzar. Mirad bien, o sea, esté atento, sea vigilante, mire lo que está pasando en su entorno. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esta expresión está unida a los que, recuerda lo que veíamos jueves anterior, los que han bajado los brazos, los que ya tienen las rodillas paralizadas. Cuando estábamos eh, viendo allí esto, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, los versículos anteriores. Y esta expresión, no sea que alguno deje por este cansancio, ya por este agotamiento, y, eh, y, y la ilustración que aparece o la imagen es mostrar como un grupo de viajeros, ya, y que uno de este grupo, cuando salen a hacer así el turismo, cuando uno de los que están allí se queda atrás y no alcanza, ¿ya? Y no alcanza a, a, a hacer y a cumplir eh, lo que debía hacer, ¿ya? Cuando uno del grupo se va quedando atrás, y ahí hay que estar atento. Hay una película que dan todas las navidades, que es Mi pobre angelito, y ahí sale como un hijo de esa familia se aparta del grupo y se va a otro lugar. La Biblia nos dice, estén atentos, estén vigilando, estén mirando a su entorno. ¿Mm? Porque no sea que alguno se aparte del grupo, pierda la distancia y no logre llegar al fin de esta laboriosa tarea, pierde la gracia, pierde la oportunidad gratuita que el Señor dejó para estar con Él. Entonces dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, ojo con esto, que brotando alguna raíz de amargura, brotando alguna raíz de amargura. Y esto habla que esta raíz, dice, en algún momento va a brotar. No es una raíz solamente que está hablando, porque las raíces no se ven. Es una raíz que aflora y produce amargura e insatisfacción. Y quizás el autor de esta carta se refiere a un pasaje del Antiguo Testamento en Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, cuyo corazón se aparta hoy, cuyo corazón cuyo corazón se aparta hoy para servir a otros dioses. Oiga, qué tremendo. Esto pasa cuando un corazón no está satisfecho, ¿ya? No está satisfecho en Cristo, y no porque Cristo no satisfaga, sino porque no se ha dejado gobernar totalmente por Cristo. Por eso esa insatisfacción. Oiga, muchas veces me ha pasado conversar con personas que no están plenamente y no se sienten plenamente realizados ni satisfechos. En algún momento yo sentí esa insatisfacción estando en una congregación, pero sabe, era porque realmente no estaba cumpliendo el propósito de lo que Dios quería realizar en mi vida. Pero ¿qué me hizo a mí esa insatisfacción? No apartarme, no alejarme, no buscar otra cosa. Me hizo buscar más de Dios hasta que el Señor completó lo que quería en mi corazón. Entonces, más que apartarse o alejarse, porque muchas personas dicen, sí, me voy a alejar porque no me siento. No, buscar no es escapar.
Piense que la raíz no se ve hasta que brota y se hace evidente a la observación de los demás. Aún más, yo quiero decirle que a veces Dios permite ver esas raíces ocultas por medio de las circunstancias, especialmente por las adversidades. Y aunque sean cosas que parece que están fuera del propósito, son útiles para mostrar lo que hay realmente en el corazón y que el Señor sí lo sabe. El Señor lo sabe. Así que cuando empieza a brotar esta insatisfacción, más que escapar o alejarse o buscar, qué sé yo, otra cosa es buscar a Dios. Y lo otro es que lo que brotó de esa raíz debe ser tratado y no dejar que arruine a otros. ¿Recuerda la parábola del trigo y la cizaña? ¿Cuándo será cortada? Cuando sea el momento de la recolección del trigo. Antes no. Entonces, mirad bien. Y aquí, hermano, examine su corazón, que no haya nada que le estorbe y quizás provoque esta herida, esta desilusión, quizás ha sentido la traición o el engaño o la desilusión. Entonces, cuando empiezan a brotar estas heridas que lastiman, que dañan, la persona debe mirar el corazón. Y la solución del problema que hay no es escapar, no es ir a otro lado. Le decía yo hace unos jueves atrás, la persona que cayó debe levantarse en el lugar donde cayó y no esperar que lo arrastren a otro lugar para más adelante levantarse. No, debe enfrentar la situación. ¿Por qué? Porque si está herido, si se siente lastimado, no considerado, desilusionado, traicionado, engañado y todo sentimiento que cause dolor, bueno, lo primero es orar al Señor. Luego es mirar a la persona que haya provocado esta situación y pedirle al Señor, enséñame a amar a esta persona. ¿Por qué? Porque usted debe llegar a perdonar y no puede perdonar si no ama. Sí, no puede perdonar si no ama. Usted no puede pretender perdonar si no ama. Entonces lo primero es siempre, Señor, enséñame a amar para poder perdonar a los que me han herido. Porque si hay algo que usted necesita, es perdonar. Sí, perdonar primero. Perdonar primero. Y a lo mejor también pedir perdón. Porque en realidad toda situación, toda circunstancia, todo momento, siempre tiene dos formas de mirar. El que dañó y el que es dañado. Y a veces hay un grado de participación de ambos. Siempre hay un grado de participación de ambos. Entonces, hermano, cualquier situación, hace muy poco hablaba con alguien, le decía yo, en algún momento yo me he sentido también desilusionado. Pero nunca tomé las cosas en forma personal, sino que siempre mirando en el concepto de lo que Dios realmente, de lo que Dios realmente puede hacer por medio de cualquier situación. Entonces, no tome las cosas a la personal, sino busque que el Señor le muestre el propósito que tiene y a lo mejor usted está pasándola mal porque sencillamente usted sabe que al final usted debe perdonar, pero no lo puede hacer si no siente primeramente amor. Entonces, mire su corazón. Usted esté atento mirando también alrededor. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que haya brotado alguna raíz amarga, le esté estorbando en el avanzar. Y no solo eso, muchos se han contaminado. ¿Sabe? Una de las peores plagas en la iglesia es la murmuración. Es la murmuración. Cuando las personas se ponen a decir cosas de otra persona sin que éste esté presente, y aún más peor, que sea mentira lo que se esté hablando, es triste porque eso empieza a dañar, empieza a brotar y empieza a estorbar, y algunos se contaminan de cosas que no necesitan.
Entonces siempre la murmuración debe detenerse. Cuando llegue alguien a usted a hablarle, hoy te voy a contar lo que supe de fulano de tal, usted de inmediato, no, 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 no. Esto edifica, esto contribuye a mi vida espiritual, esto me sirve a mí para crecer, porque si no es así, no vale la pena escuchar algo que a usted le va a herir y le va a lastimar. Entonces hay veces hay personas que dicen quiero ir a la iglesia, pero no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me converse porque no quiero saber. Y no, hermano, tenemos que aprender a amar a los hermanos y a comprenderlo a pesar de las diferencias que podamos tener. Así que mire bien, mire bien. Y si hay alguna situación en su corazón, trate de enfrentarlo y remediarlo. Vamos al verso 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En la traducción, en la nueva traducción viviente dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos del primer hijo varón por un simple plato de comida. ¿Sabe? Aquí el autor de esta carta nos muestra un ejemplo de la máxima carnalidad. Es el ejemplo de Esaú. Si usted quiere conocer esta historia, vaya al libro de Génesis y lea ahí desde el 27 en adelante y se va a encontrar con esta situación. Oiga, lo llama fornicario, del griego pornos, en el sentido espiritual, ¿sí? Profano, ¿ya? El griego es verbelos, profano. Y esto profano indica indigno de entrar al santuario, indigno, ¿ya? Una persona que se mezcla con lo que no debe mezclarse, en el sentido espiritual. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla de asegurarnos, de que ninguno sea asegurarnos, todo esto pasa, y este ejemplo de Esaú, porque Esaú no valoró las bendiciones espirituales que traía la primogenitura y ser el hijo mayor, y simplemente lo dejó. Uno dice lo devolvió, pero la verdad es que la palabra es lo arrojó, se desprendió por una sola comida. Él arrojó su privilegio espiritual por solo satisfacer su paladar. Él, y fíjese que en el libro de Génesis 25:34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, así lo arrojó. Por eso debemos cuidar nuestras decisiones y saber ejercer la continencia corporal ya de lo que va a hacer. A veces confundimos la libertad con el libertinaje y hay personas que procurando la libertad terminan cayendo en el libertinaje, donde no hay límite, no hay freno y se puede llegar a lo peor. Entonces hay que cuidar las decisiones, hay que saber ejercer la continencia. Hay cosas que el creyente, el que tiene a Cristo en el corazón, no se puede permitir hacer. Y no debo especificar paso a paso, sino que su libertad en Cristo, ¿sabe cuándo termina? Cuando usted ofende al Señor. Sí, cuando usted ofende al Señor. Y no solo eso, también cuando usted ofende a los demás. Entonces la congregación no solo está formada por personas maduras y conocedoras, sino también hay hermanos menores, hay hermanos débiles, hay hermanos que están comenzando y nosotros debemos cuidar nuestro testimonio para mostrar a Cristo y no otra cosa. Entonces hay muchas cosas, hermano, que usted debe saber que no debería participar.
Y a lo mejor dice, pero a mí no me afecta, pero por amor a otros. Sí, y usted dirá, pero ¿por qué tengo que reprimirme por amor a otros? Sí, pues hermano, por amor a los demás. La palabra del Señor nos lleva a considerar a los más débiles. Pablo decía, si a alguien le ofende el que yo coma carne, no comeré jamás. No, nunca más. Para no llevar en mí el peso de que alguien se pierda por causa de que yo no soy capaz de decir no. Entonces, y esto no es que esté hablando solamente de la comida, también de las cosas que usted ve, de lo que usted publica, de lo que usted hace a una escondida, porque sepa que siempre el Señor le va a ver. Entonces, cuidado, no esté menospreciando, no esté dejando, así como Esaú, esa marca que dejó él de un peor testimonio. En el verso 17 dice, porque ya sabéis que aún después, oiga, después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay una discrepancia en este arrepentimiento entre los estudiosos y los teólogos respecto a lo que se refiere. Pero en la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, ustedes ya saben que después trató de conseguir la bendición de su papá y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio pues ya no podía cambiar lo que había hecho. Algunos dicen que esta palabra cuando dice no hubo oportunidad para el arrepentimiento, no es que Esaú no se haya arrepentido de lo que hizo, sí que se arrepintió porque llegó a llorar, ¿ya? Pero el arrepentimiento, dicen algunos, se refiere a que su padre no podía cambiar lo que ya había hecho, no podía arrepentirse de haber bendecido al otro hijo en vez de bendecir al que le correspondía, indistintamente de que éste había vendido y le había entregado no solo la bendición, sino también la primogenitura. Entonces, aunque este momento es muy triste, pero tenemos que comprender que lo que Esaú hizo, ¿m? Eh, lo hizo, fue perder lo material de la primogenitura y él quiso reaccionar y decir, no, pues lo espiritual tiene que ser mío y no, ya no se podía cambiar. Y a lo mejor le hizo reaccionar el saber que estaba perdiendo no solo lo material, también lo espiritual. O a lo mejor no consideró en realidad importante lo espiritual y no quería perder lo material. Lo que él quería cambiar lo que su padre Isaac había hecho. Y como no lo consiguió, porque usted sabe que al final no lo consiguió, porque no podía bendecir a dos como que fueran los mayores. Eh, Él quería que su padre se arrepintiera y cambiara la bendición. Si realmente, oiga, hubiese querido eso, nos damos cuenta cuando vemos los versículos siguientes que el corazón de él no buscaba la bendición de Dios. Mire lo que dice Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Llegarán los días del luto. Eh, Vio y aborreció, ¿por qué? Por la bendición con que su padre le había bendecido al hermano. Eso fue lo que le causó esta molestia. Mire, eh, cuando, cuando vemos que Isaac también tenía que bendecir al hijo menor, también tenía que bendecir. Y aquí en el 27 del 39 al 40 dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, y aquí viene la bendición que le da Isaac a Esaú, al que perdió la primogenitura. Le dice, he aquí,
será tu habitación en las grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Fíjense, estas palabras fueron para Esaú. Y estas palabras eran las que correspondían según el orden al hijo menor. Y como este mayor la vendió todo, la bendición y la primogenitura, se la entregó a su hermano menor, recibió las otras palabras, las buenas. Entonces, esto fue mucha molestia, la bendición con que su padre lo bendijo a él. Por eso, mis hermanos, hay que estar atentos en las cosas del Señor, en las cosas espirituales. En este tiempo difícil, hay que estar atento, hermano, porque debemos estar mirando diligentemente. ¿Sabe? Esaú llegó con hambre y lo único que le preocupó en ese momento era comer. Dijo, ay, ¿qué saco con tener la primogenitura? ¿Qué saco? ¿Qué saco con tener todas esas cosas espirituales si me voy a morir? Entonces él negligentemente hizo lo que hizo. Y por eso, hermanos, ahora también, de la misma forma, nosotros debemos tener cuidado en cómo estamos aprovechando el tiempo o malgastando el tiempo. ¿Saben? Un estudio decían que en este tiempo, en estos últimos años, hace 3 o 4 años, se ha visto un desperdicio de tiempo, especialmente en la juventud. ¿Por qué? Porque antes había más tiempo de comunión, de conversación, de diálogo, de compañerismo, pero ahora el individualismo ha tomado todo. Entonces antes uno viajaba y la gente iba conversando, se iban mirando, oye, mira esto, pero ahora decía todas las cabezas agachadas delante de la pantalla de un celular y habían, ¿cómo se llama? Fotografías de un viaje ahí de metro y nadie mirando por la ventana, de un viaje en tren, perdón, y nadie mirando por las ventanas. Era en un país donde los trenes son la supremacía de la movilización. El tren todo ocupado, todos sentados, pero nadie hablaba, todos mirando a la pantalla. Entonces, hermano, y ahora nosotros en nuestros hogares, en la mesa, en la hora de once, en la hora de almuerzo, el celular predomina o la conversación, o el mirar a las personas. Por eso, hermano, dice Efesios 5, del 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, ya al concluir este día, estos versículos, viva diligentemente, sea sabio con el tiempo, con lo que está haciendo. Aproveche el tiempo con su familia, aproveche el tiempo con los hijos, con los nietos. ¿Sabe? Aproveche el tiempo, aproveche de conversar, de sentarse, de estar un rato con ellos, de jugar un tiempo, de conversar con la esposa. No puede ser estar los dos sentados mirando el celular sin dirigirse la palabra. Entonces, es tiempo de redimir el tiempo. El enemigo ha sabido hacerlo, llevándonos la comodidad y la entretención ahí a la mano. ¿Para qué? Para que nadie se preocupe del otro, aislarnos. Y lo que el Señor quiere es reunirnos. Entonces debemos saber de qué forma debemos vivir. Y una de las formas importantes es tener una buena comunión con Dios y una buena comunión con los hermanos, con los demás. Por eso es importante congregarse. ¿Ah? Y ahí nos estimulamos. La fe, las buenas obras, la adoración en grupo. Es hermoso escuchar a la congregación. El martes me parecía escuchar más voces de las que había. Y habían bastantes hermanos. Así que gracias al Señor, hermano, hermana, que el Señor le bendiga. Recuerde, este domingo tenemos culto a las 18:15, comenzamos a esa hora. No, no después, a las 6:15, y venga con el propósito de adorar al Señor y compartir con los hermanos. Amén.
Oramos al Señor Padre, gracias le doy por la oportunidad que nos da de poder, Señor, compartir y escudriñar su palabra. Y yo ruego que usted, Señor, se glorifique en la vida de mis hermanos. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza y ruego que usted, Señor, nos ayude a levantarnos cada día para hacer su voluntad. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.